Wow, este disco duro nuevo que me he comprado tiene 2 terabytes de memoria y casi ocupa menos que el primer USB que me compré hace 20 años de 512 megabytes. ¿Cómo avanza la tecnología? Y lo que nos queda por ver. ¿Ah? ¿Pero quién eres tú? ¿De dónde sales? Pasaba por aquí y he oído tu pensamiento. Lo que te decía, ¿sabías que todavía tenemos mucho por ver y que el estudio de nuevos materiales nos va a permitir hacer dispositivos de almacenamiento de información todavía más pequeños, rápidos y sostenibles? ¿Pero esto qué es? ¿Vienes del futuro como en los anuncios de detergente o qué? Ni confirmo ni desmiento. Pero mira, te copio en tu nuevo disco duro un archivo de audio que igual te interesa. Escucha, escucha. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón Alba que ilumina la ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos al 4º episodio de la 2ª temporada de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón Alba. Como siempre, saludamos a Sara y Laia de la Oficina de Comunicación y Divulgación del Alba. Hola, chicas. Hola, Jessica. Hola. En esta 2ª temporada, lo volvemos a repetir, estamos profundizando en las varias aplicaciones que tiene la luz de sincrotrón. Hemos visto arte, fármacos, alimentación y 4º episodio, ¿qué toca hoy? Hoy toca almacenaje de datos. Sí, quizás suena un poco abstracto, pero si os digo discos duros, tarjetas de memoria o nube de datos como Google Drive, Dropbox o iCloud, ya os suena más, ¿verdad? Sí, a mí totalmente. Lo usamos cada día y además sin percatarnos de ello. Eso es. Pues no os perdáis este programa de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media, aquí en Sant Cugat del Vallès, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de Alba, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat. Os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario Alba Synchrotron, escrito en inglés. Vamos a ello. SYNCHROTRON. O nos podéis encontrar directamente buscando Synchrotron Alba. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, todo lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones. Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a la investigación del sincrotrón Alba dedicada al almacenaje de datos. Hablaremos de la investigación que se hace con luz de sincrotrón, de los materiales que componen estos dispositivos que usamos para guardar información. Discos duros, memorias USB, nubes de datos, y saldrán palabras como electrónica, spintrónica o cuántica. Pero no os preocupéis, intentaremos explicarlo todo con la ayuda de Javier Herrero, científico de Alba. Empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia. Acelerando Electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco. Como veis, hoy hablaremos de un tema que nos toca muy de cerca, pero que en el fondo quizá no entendamos bien cómo funciona. Ya, porque la tecnología avanza tan rápido que hemos pasado de ver películas en vídeo a consumir reels de Instagram en menos de 30 años. Bueno, esto en nuestro caso, que somos millennials, Sí. y hemos tocado un poco lo analógico. Los más jóvenes ya habéis nacido directamente tocando pantallas y usando como si nada móviles, tabletas y viendo series en las plataformas digitales. Cierto, debo confesar que yo todavía tengo mis vídeos de pequeña en cintas VHS. Yo también. No se han pasado, en mi casa no se han pasado digital. Y ahora, cuando nace un niño, es que en 1 hora y media ya tiene su foto circulando por todos los grupos de familia de WhatsApp. Por cierto, que en la sección de historia haremos un poco de repaso cronológico de cómo ha evolucionado los sistemas de almacenaje de datos, para aquellos que lo del CD-ROM o el VHS ni os suene. O para los nostálgicos, ¿no? Pero en cualquier caso decíamos que cada día usamos dispositivos de almacenamiento y procesamiento de datos. Guardamos desde las fotos de las últimas vacaciones hasta nuestros stickers preferidos de perros, o este es mi caso al menos, ¿eh? Y ahora
mismo estoy poniendo la cara del sticker del perro que sonríe maliciosamente. Sí, ya sé cuál es. Pero, Laia, no hay nada peor que describir un sticker ahora que estamos en radio. Vale, cierto. Pero bueno, simplemente quería poner de manifiesto una cosa obvia. Sin todo este almacenaje, ya sea fuera de la red o en la nube, no haríamos nada ahora mismo. No, y no solamente a nivel de usuario básico, digamos. Pensad que dependemos de los sistemas de almacenaje y procesamiento de datos para funcionar como sociedad. Las empresas, las comunicaciones, los bancos, el sistema sanitario, el mundo académico, el entretenimiento, todos han dado el salto a la digitalización que se sustenta sobre enormes bases de datos. Además, esto va en aumento. Cada vez somos más personas que consumimos más y más datos. Las necesidades de procesamiento de datos crecen exponencialmente en el mundo y por ello el aumento de las capacidades tanto de transferencia como de almacenamiento de información suponen un gran y urgente reto que es inevitable afrontar. Como decía Laia, las unidades de disco duro han evolucionado desde sus inicios hasta las actuales microtarjetas diminutas. Su capacidad y velocidad ha ido en aumento gracias a las nuevas tecnologías. Pero ahora el reto está en la búsqueda de nuevos materiales para poder guardar y transferir información de forma aún más rápida, eficiente, fiable y sostenible, reduciendo la energía consumida para ello. Y hoy nos preguntamos, ¿ya está todo inventado? ¿Cómo seguirá evolucionando esta tecnología? Para ayudarnos a entender todo esto un poco más, tenemos hoy en el programa a Javier Herrero, físico y científico de la línea de luz Boreas del sincrotrón ALBA. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas. Javier, tú trabajas en una línea de ALBA donde se investigan nuevos materiales para, entre otras cosas, aplicaciones en el almacenaje de datos. ¿Qué buscáis exactamente en Boreas? Bueno, en Boreas nos dedicamos a estudiar las propiedades magnéticas de los materiales a nivel atómico para así poder comprender su comportamiento macroscópico mejor. Estudiamos principalmente materiales ferromagnéticos, pero también otros con ordenamientos magnéticos de otro tipo, como antiferromagnetos o más complejos, donde los momentos magnéticos forman hélices, cicloides o incluso esquirmiones, que son unas estructuras muy exóticas y que están cobrando gran relevancia actualmente dentro de la física en general y el magnetismo en particular. A nivel elemental, el magnetismo de los materiales, o sea, su momento magnético, reside principalmente en el spin de los electrones de los átomos, particularmente de muchos metales de transición comunes como el hierro, el níquel, el cobalto, o de lo que se llaman tierras raras, que se encuentran en efecto en escasa cantidad en la naturaleza. Lo que nosotros hacemos y no puede hacerse en un laboratorio convencional es estudiar el comportamiento magnético de cada especie atómica individualmente. Pensemos que un material magnético generalmente se compone de varios tipos de átomos diferentes. Es muy importante distinguir si la magnetización de los átomos se origina únicamente en el spin o si hay una componente de lo que llamamos momento angular orbital, que en muchos casos tiene un gran interés para la realización de dispositivos magnéticos. También podemos determinar los estados de oxidación de los átomos, su distribución espacial en las muestras que estudiamos, etc. Todo ello es crucial a la hora de evaluar el potencial de un material dado para su uso en nuevos dispositivos de almacenamiento de datos que pueden resultar interesantes comercialmente. Wow, vale, nos acabas de dar una clase de magnetismo. Han salido palabras pues, muy técnicas, pero en realidad podríamos decir, ¿no? Resumiendo, que estudiáis las propiedades magnéticas de estos materiales de forma pues, muy concreta, digamos, exhaustiva, detallada, profunda, que no podrías hacer con otras técnicas, ¿no? De todos estos átomos. Sí. Y esto, perdona, no, ¿y para qué? ¿Qué es lo típico que os preguntan a los científicos? Bueno, generalmente la idea subyacente es encontrar u optimizar nuevos materiales que puedan dar lugar a dispositivos todavía más pequeños, más rápidos y que consuman menos energía de los que empleamos actualmente. Es decir, que disipen menos calor y en consecuencia supongan una menor emisión de CO2 durante su funcionamiento. Por otro lado, y dentro del mismo contexto de optimización de recursos, también es importante buscar nuevos materiales basados en elementos de la tabla periódica que no sean muy escasos o extremadamente caros. De hecho, ambas cosas suelen ir de la mano. Entonces, el hecho de almacenar datos como tal, podríamos decir que emite CO2 a la atmósfera también. Bueno, al final estamos hablando de que los datos se transfieren y guardan en dispositivos que consumen energía y necesitan suministro eléctrico. Claro. Algunas estimaciones hablan de que actualmente estas emisiones, bautizadas como huella de carbono digital, ya suponen el 3% de las emisiones de CO2 globales y podrían llegar a equipararse a las emisiones del transporte global en unos 10 años. Y eso nos da una idea de lo rápido que están aumentando. Vale, y para la gente que nos está escuchando y todo esto no domine tanto, vuelvo a la clase de magnetismo. Has dicho que el magnetismo de los materiales reside en el spin, pero hasta ahora
nosotros nos sonaba más el tema de la electrónica, ¿no? Y ahora se habla mucho de espintrónica. Hablamos de esto en el capítulo 5, me acuerdo que Sara nos lo explicó un poco, pero igual nos conviene repasar, pues con un experto como tú, porfa. ¿Qué es esto de la espintrónica? Bueno, bien. La espintrónica es un término, de hecho, que nace a partir de la combinación, como podéis imaginar, de spin y electrónica, y ya en los años 90, ¿no? Y viene a partir de ciertas investigaciones que se hicieron en la década anterior. Tradicionalmente, la mayoría de nuestros dispositivos electrónicos se han basado en el transporte de electrones, es decir, de partículas cargadas eléctricamente. Pero los electrones tienen esta propiedad cuántica, que es el spin, que se encuentra en el origen del magnetismo y que, por explicarlo de una manera sencilla, puede tener dos orientaciones, hacia arriba o hacia abajo. Pues bien, la spintrónica es una rama de la electrónica que se dedica a explotar el spin, además de la carga, como un grado de libertad adicional, y esto permite crear y optimizar dispositivos de transporte y almacenamiento de información con características mejoradas respecto de los basados únicamente en la carga electrónica. ¿Y estos materiales que estáis estudiando en Alba, qué materiales son exactamente? ¿Se usan ya? ¿Se comercializan? Bueno, sí. De hecho, ya hay muchos dispositivos basados en la spintrónica en el mercado. Y de hecho están en nuestra vida cotidiana desde hace bastantes años, aunque no seamos conscientes de ello. Por ejemplo, en nuestros ordenadores portátiles o de sobremesa, integrados en las cabezas lectoras de los discos duros, que durante mucho tiempo se han basado en lo que en espintrónica se llama el efecto de magnetoresistencia gigante. Esta cosa tan compleja. Suena potente. Esto es lo que fue descubierto en los años 80 y realmente ha supuesto una gran innovación. No obstante, en los últimos años se han ido sustituyendo por discos duros de estado sólido. Supongo que quizá lo sabéis ya, muchos de nuestros ordenadores se basan en este sistema. Y mirando al futuro, pues bien podría ser una nueva tecnología muy prometedora basada en la spintrónica, como son las memorias Racetrack, que se traduciría en castellano como memorias de pista, la que tomase el relevo. Porque si hablamos de necesidades, digamos, actuales nuestras, de la sociedad, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día o qué retos tendremos en el futuro en este sentido? Hemos de tener en cuenta que tanto la población del planeta como el porcentaje de esta que cuenta con acceso a Internet continúa creciendo, así como la digitalización de servicios e información, sobre todo en países en desarrollo. Todo ello redunda en que las necesidades de sistemas de almacenamiento estén aumentando muy rápido, como ya hemos dicho. Y por otra parte, existe una necesidad de que el transporte de información sea cada vez más rápido para facilitar la interconectividad. Pensemos en el 5G, por ejemplo. Y que también sea más seguro, de hecho, porque las sociedades cada vez están más expuestas digitalmente. Y ahí entraría, por ejemplo, la computación cuántica, de la que quizá hayáis oído hablar, que permite o permitiría una encriptación de la información teóricamente inexpugnable. Comprenderla a fondo y desarrollarla supondrá seguramente, diría yo, el próximo gran objetivo a conquistar durante las próximas décadas en este campo de la física. Y cuando hablas de computación cuántica, estamos hablando de ordenadores cuánticos, que yo he leído ya alguna cosa, pero no sé si esto es real todavía, si están pañales o en qué punto está esto. Sí y sí, o sea, sí están pañales, vale. Sí se están haciendo cosas, todavía está a un nivel realmente muy inicial, pero la idea es, pasar a la computación cuántica, o sea, tener ordenadores cuánticos de aquí a unas décadas. Están haciendo experimentos, es un tema bastante complejo, por no decir muy complejo. Y bueno, digamos que la idea sería, se basa en lo que se llama el entanglement de átomos. Vale. Imagínate que tienes un átomo aquí, en Sant Cugat, y otro en Barcelona, y tú le das un empujoncito a este de aquí, lo perturbas, le dices hola, ¿qué tal? Y el que está en Barcelona se entera, ¿vale? De esto se trata. O sea, es hacer un poco magia, aparentemente, es como un teletransporte. Pero claro, una cosa es hacerlo con 2 átomos y otra cosa es hacerlo con muchos, que es lo que hace falta para realmente poder crear dispositivos competitivos, comerciales, digamos, y dar un paso adelante. Yo ya estoy pensando en Regreso al Futuro, sí, total. Telepatía entre átomos, esto es fantástico. Pues muchas gracias, Javier. Hemos hecho toda una masterclass de tecnología, al menos yo creo que muchísimos oyentes, y es muy importante saber qué tenemos entre manos, qué conlleva su uso y qué más se puede investigar sobre ello. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotras.
Y ahora, como os habíamos prometido, vamos a nuestra tradicional sección de historia. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. La humanidad siempre ha tratado de encontrar formas de guardar información. En la antigüedad, las grandes bibliotecas. En la época medieval, eran los monasterios con sus monjes quienes velaban para conservar nuestro saber en los libros. ¿Qué dirían ahora si vieran que toda la información de esos libros cabe en un dispositivo de pocos centímetros? La invención de la imprenta en 1450 fue una revolución en la diseminación de la cultura y el saber, pero seguíamos en el formato papel. Uno de los primeros cambios en el soporte para almacenar información fueron las cintas magnéticas. Ya en 1898, el danés Valdemar Poulsen hizo una grabación magnética de su voz a lo largo de un alambre de piano. Quería dejar un mensaje en la central telefónica para los momentos en que no se podía atender una llamada. Estamos ante la primera idea de contestador automático. Otro invento fue el fonógrafo de Thomas Edison. Y en 1928, el alemán Fritz Flümer patentó la cinta magnética en base de papel. A partir de ello, en 1932, se inventó el tambor magnético, una de las primeras memorias para computadoras, muy usado en los 50 y 60. Estos primeros ordenadores para procesar datos funcionaban con cintas perforadas. Consistía en una larga tira de tarjetas de papel en la que se realizan agujeros para almacenar los datos en código binario. Los agujeros eran el 0 y los espacios el 1. Tenían una capacidad de 960 bytes. Para una canción de 2 minutos harían falta unas 40.000 tarjetas perforadas. Por su lado, las cintas magnéticas también fueron perfeccionándose a lo largo de los años 40 y 50, sobre todo para el almacenaje de archivos de imagen y audio. Estados Unidos, Alemania o Japón iban investigando varias formas de producción, grabación y reproducción de estas cintas. Una curiosa anécdota fue la protagonizada por el ejército norteamericano cuando entró en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Queriendo aprovechar la invención del magnetófono por parte de los alemanes, grabaron un discurso del entonces general Eisenhower, pero al no conocer muy bien el equipo incautado, lo grabaron mal encima de una cinta alemana que ya contenía un discurso de Hitler. Como resultado, al retransmitir la grabación por radio causó mucha confusión. Por debajo del discurso de Eisenhower se oía la voz del Führer. Ante tan bochornoso espectáculo, Eisenhower ordenó destruir cintas y equipos incautados a los alemanes, aunque por suerte algunos fueron salvados porque algunos oficiales incumplieron dicha orden. Con el objetivo de hacer una planta de fabricación de cinta magnética estadounidense, el ejército norteamericano también localizó al ya mencionado Fritz Flümer, quien fue obligado a proporcionar la fórmula básica para la producción de la cinta magnética. En 1953, la compañía IBM en California creó el primer disco duro. Nació de una necesidad de un almacén de suministros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ohio. Deseaban tener acceso instantáneo a 50.000 registros de inventario. Era mucho más de lo que podían contener los tambores magnéticos y necesitaban más rapidez de lo que podían darles las cintas magnéticas. Crearon un dispositivo de 5 megabytes con una pila de 50 discos de 60 centímetros de diámetro, girando a 3.600 revoluciones por minuto. Lo llamaron Ramac 305. Lo primero que grabaron los ingenieros de IBM fueron las palabras «Este ha sido un día de sólido progreso». Y lo fue. A partir de ahí se sucedieron varios sistemas de almacenaje y reproducción de información que ya no suenan más. En los años 60, Philips creó la cinta de cassette y en los 70, JVC introdujo el popular formato de vídeo VHS.
En los 70 también nacieron los disquetes, que fueron reduciendo su tamaño hasta el conocido disquete de 3,5 pulgadas, prácticos y de bajo coste, muy usados por los usuarios para transferir datos y distribuir software como los primeros videojuegos. En 1975, Philips contrató a James Russell, que creía que podía utilizarse la luz para almacenar música. Le pagaron millones de dólares para que desarrollara el CD y lo acabó consiguiendo en 1980, cuando lo presentó en Sony. Fue en los años 90 el auge del CD y luego vino el DVD. En los 2000 ya pudimos disfrutar de los pendrives, memorias flash que se conectan con un puerto USB. De nuevo, IBM, junto con Trek Technology, fueron las primeras empresas en comercializarlos. El siguiente gran paso fueron los discos duros portátiles, grandísimas cantidades de información en un espacio muy pequeño, pero siguen siendo tangibles. El escalón final ha sido la nube. Olvidarse del soporte físico aporta una flexibilidad que ninguno de sus predecesores había desarrollado. Gracias al fácil acceso a Internet desde todo el mundo, podemos disponer de infinitos volúmenes de información sin tener en cuenta el dispositivo, el volumen o la ubicación. Como veis, hemos pasado por muchos sistemas de almacenamiento. Algunos, como el cassette o el vinilo, quedan para los nostálgicos. Otros simplemente darán paso a nuevas tecnologías. ¿Qué creéis que será lo siguiente? Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Bueno, pues un programa denso, pero en el buen sentido, ¿eh? La verdad es que es una maravilla cómo de compleja es la tecnología y la ciencia y cómo seguimos investigando para seguir avanzando. La verdad es que sí, hemos aprendido muchas cosas más y te quedas con la expectativa de qué veremos en las próximas décadas. Sí, los equipos de investigación seguirán estudiando estos nuevos materiales, cuyas propiedades nos pueden brindar un abanico de posibilidades tecnológicas enorme en el transporte y almacenamiento de datos en el futuro. Y ahora, volviendo al presente, es momento de terminar. Recordad que si os habéis perdido algo o queréis escuchar más temas relacionados con la ciencia del sincrotrón, tenéis todos los capítulos de Acelerando Electrones en las plataformas de podcast. Recomiendo capítulo 5, creo que era el de almacenaje de datos, ahí también se hablaba. O sea, para complementar muy bueno. Sí. También allí mismo nos podéis dejar comentarios o preguntas a través también de las redes sociales con el hashtag Acelerando Electrones o mencionándonos. Estamos como Sincrotronalba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube y en la web sincrotronalba.es. En el próximo episodio hablaremos de nuevas fuentes de energía. Conoceremos la investigación del sincrotronalba dedicada a la química del futuro, la energía y los combustibles verdes. No os lo perdáis. Nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta pronto. Chao. Adiós.